Que deseo oír la palabra del Señor en esta hora. Padre Santo, en esta hora le pido, Señor, me dé palabra, Señor, para que las almas, Señor, puedan ser edificadas, Señor. En esta hora, Padre Santo, pido en el nombre de Jesús. Esta palabra del Señor que he titulado como tema la sabiduría del último tiempo, en la parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí la palabra del Señor nos enseña que para caminar para llegar al reino de los cielos, las 5 vírgenes prudentes fueron las que estaban preparadas. Las 5 insensatas pues no estaban preparadas porque no habían tomado aceite consigo. Y las prudentes, pues ellas sí estaban preparadas. Cuando oyeron que venía el esposo, se prepararon, se tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Aquí nos da una explicación de que cuando oyeron que venía el esposo, pero ¿cómo oyeron que venía el esposo? Cuando vieron los tiempos, tal vez, cuando vieron los tiempos de que las señales que nos dejó el Señor, como cerca de su venida, ¿verdad? Ellas se prepararon porque no sabemos la hora que Él ha de venir. Ellas se prepararon al ver las señales. Al ver las señales, ellas se prepararon de que cuando miraron las señales en el cielo, las que nos dejó escritas el Señor bíblicamente, que dice que terremotos, guerras, todo eso, entonces las prudentes se empezaron a preparar. Es aquí como nos describe el reino de los cielos, las vírgenes, las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Pero ¿cómo es que las insensatas no se prepararon? Nada más tomaron consigo las lámparas, pero sin aceite. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que las insensatas pues no caminaban con sabiduría como las prudentes, porque las prudentes
pues la prudencia viene, la sabiduría camina junto con la prudencia. Quiere decir que los prudentes caminaban con sabiduría del Señor, y las insensatas pues no tomaron el aceite en sus vasijas. Quiere decir que pues que les faltaba la presencia de Dios en su, pues en ellas. Entonces pues se quedaron cuando el Señor les dijo, le tocaron la puerta para que les abrieran el Señor mientras fueron a conseguir el aceite a los que vendían. Pues ya no les abrió el Señor porque no estaban preparadas. Entonces también nos refiere pues a la venida del Señor. Esta parábola nos refiere a la venida del Señor, cómo hay que estar preparados porque no sabemos a la hora que el Señor ha de venir. Entonces aquí nos da a saber esta palabra del Señor que debemos estar preparados, viviendo con toda prudencia, lo que viene siendo sabiduría, porque si no hay entendimiento que es prudencia, pues puede suceder como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que les faltó pues caminar, no estaban preparadas, porque pues en una palabra les faltó prudencia, que viene a ser falta de entendimiento, de sabiduría. Cómo es que las prudentes entendieron las señales de los últimos tiempos. La palabra de Dios nos explica que hay que estar preparados. Entonces nos refiere a que, por decir que no sabemos el día ni la hora, se puede decir que casi por lo regular a todo tiempo debíamos estar preparados, porque no sabemos la hora que el Señor ha de venir, para que nos haya preparados, ya que Él viene por su iglesia. Entonces los que estemos preparados, pues el encuentro con Él es la sabiduría del último tiempo. Pero cómo es que los insensatos también esperaban irse con Él y al último no se fueron. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a comprender lo que les faltaba, y era la presencia de Dios en sus vidas, lo cual era Dios el que prohíbe de prudencia, de sabiduría, el que ayuda, el que hace que estemos preparados, porque ¿qué podemos hacer solos? Sin el Señor nada podemos hacer. Entonces la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida, la salvación. Esa es la sabiduría del último tiempo, para poder llegar para que podamos ir allá con el Señor. Hay que usar también de prudencia, la prudencia del Señor. ¿Por qué se les llamó prudentes a las vírgenes prudentes? Porque se prepararon con prudencia, arreglaron las cosas, lo que había,
desorden que pudiera haber, sus lámparas, el aceite también. Caminaron con prudencia, por eso les llamó prudentes. Como fue, es algo importante, muy importante, la prudencia. Hasta aquí termina esta corta predicación. La gloria sea al Señor Jesús. Gracias.